Bien, buenos días. Vamos a platicar hoy de algo de lo que a veces no se habla en terapia cognitiva. A veces parece que la terapia cognitiva solamente son una serie de técnicas, pero que no se está construyendo un tratamiento o se están planeando cosas. Entonces, lo que quiero transmitirles hoy es que desde la primera sesión, un voluntario como ustedes estará construyendo hipótesis sobre por qué llegó el alumno a este momento. Y las hipótesis pueden irse tan atrás como qué elementos de su infancia relevantes. Ayer escuchaba un podcast de una larga entrevista a Aaron Beck, muy sorprendente porque cumplió 93 años y está totalmente lúcido, coherente, congruente, es lo máximo. Y él justo decía que la terapia cognitiva a veces se le acusa de que es poco profunda, pero lo que él menciona en esta entrevista del 2014 es la infancia es muy útil para trabajar en terapia cognitiva en términos no de desahogo, sino de, como los conductistas, un muy importante elemento es el aprendizaje para que el terapeuta o el voluntario en este caso empiece a demostrarle o a compartirle al usuario asociaciones que él hizo desde la infancia que se convierten en lo que vamos a hablar hoy: reglas, creencias, supuestos lógicos y actitudes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso. Se llama conceptualización cognitiva. Es una hoja que está en el libro de Judith Beck y está en el Drive para quienes la puedan accesar, en donde se pretende que ustedes, cuando reciban su carpeta y sean voluntarios del CREAS, cada caso que atiendan desde la primera sesión se empiecen a plantear hipótesis sobre lo que vamos a hablar hoy y que vayan confirmando esas hipótesis. Y también, aunque a veces parece muy pretencioso, es una terapia breve, sí pretendemos psicoeducar al alumno, es decir, transmitirle que estas hipótesis se van comprobando porque probablemente esta información le sea muy útil para que él prevenga futuras recaídas. Entonces, bueno, con base a los datos epidemiológicos, la primera parte de la conceptualización cognitiva tiene que ver con información relevante de la infancia. Como nosotros tratamos de acotar este entrenamiento a alumnos que tengan cuestiones sobre ideación suicida o depresión, que es el trastorno más frecuente asociado, y justo también escuchaba un podcast de una revista de psiquiatría que ahora hay un identificador en depresión. Hay muchos chavos que tienen depresión con un componente importante de ansiedad y hay otros que no tienen un componente importante de ansiedad. Entonces, acotaré esta conceptualización a un caso de depresión, un poco de ansiedad y conductas del espectro suicida. Como vimos en la epidemiología, se ha visto que hay algunos antecedentes particulares de la infancia, y ya verán en las otras clases sobre terapia familiar, características muy puntuales sobre el lugar que ocupa el alumno en la familia, el tipo de familia, los conflictos que tiene, las jerarquías, ya lo irán viendo, ¿no? Qué tan diferenciado está el individuo, qué tan integrado, etc. Esos son los datos a los que tendríamos que estar atentos. Entonces, a veces se dice que, por ejemplo, el suicidio es un factor de riesgo, no necesariamente. Si no es un suicidio, perdón, si un divorcio es un factor de riesgo importante, pero si es un divorcio civilizado es mucho más sano que una familia muy violenta, ¿no? Entonces, lo que sí se ha demostrado que es de riesgo para suicidio, ¿qué es? Que ustedes recuerden. Abuso físico o sexual en la infancia, o maltrato, o negligencia. ¿Qué otra cosa? Ver que otra persona también lo hizo, o sea, que otra persona se suicidó cerca de, o sea, en el núcleo Así familiar. es, muy bien. Entonces, ya sea un componente hereditario o aprendizaje observacional de que alguien utilizó el suicidio como una estrategia para resolver un problema grave, o que tenía un trastorno mental no diagnosticado y se murió por suicidio, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa se ha demostrado? Abuso de sustancias en la familia. El ciberbullying, ¿no? También ahorita en redes Así es, sociales. acoso escolar, así es. ¿Qué otro factor importante ahí habría que estar atentos? Porque en otros trastornos hay que estar atentos a otras cosas, pero en estos, depresión,
suicidio. El divorcio. Divorcio no, porque habría que preguntar si fue un divorcio con componente violento o si hay violencia en la familia, porque si es un divorcio civilizado no es un factor de riesgo, ¿no? Entonces hay que establecer qué tipo de separación hubo, ¿no? Sí. Entonces sería, o sea, como vivir en un ambiente muy hostil. Sí, violencia, hostilidad. Algunos autores hablan, no lo hemos mencionado aquí porque casi no me he metido como en temas familiares, las familias esquizofrenizantes, ¿no? Sobreinvolucradas, hipercríticas y hostiles. Normalmente, si alguien en la familia se viste hoy muy extravagante, o si un niño quiere salir en la mañana porque hoy está inspirado y en la escuela le dan chance irse disfrazado de mariposa, de gusano, él tendrá la libertad de hacerlo. Pero hay familias en donde no hay líneas que se cruzan y que entonces unos a otros dicen qué horrible se te ve tu suéter hoy, hoy sí el pelo lo traes espantoso. Y entonces son hipercríticos, sobreinvolucrados, se meten mucho en las cosas de los otros. Si alguien cierra la puerta, el otro se enoja, ¿no? Entonces habría que ver cuestiones de configuración familiar, ¿no? Pero sí, bien, ¿qué otras cosas? ¿Podrían ser familias que operan con dobles mensajes? En la terapia sistémica el doble, ¿cómo es? El doble mensaje es estos canales de comunicación muy ambiguos que precisamente dicen te quiero pero me abrazas y te alejo, o hagas lo que hagas estás trabajando mal. Entonces, podrían ser este tipo de canales igual. Así es. Sí. Los canales que mencionan que son difusos, ¿no? Ajá. Y las familias muégano, bueno, como decía Minuchin, también probabilizan, Sí, muy cuestionados. ajá, probabilizan este tipo de malestar en las personas porque requieren que la familia, para estar juntas, alguien genere un síntoma. Así Y en es. este caso podría ser la depresión. Muy bien. Otras cosas que han demostrado evidencia, un bajo nivel socioeconómico es un factor de riesgo para trastornos mentales, desempleo en la familia, el diagnóstico de una enfermedad grave, alguien en la familia recientemente en la cárcel y un año con eventos altamente estresantes, ¿no? Y bueno, para depresión siempre una pérdida de reciente, que puede ser de salud, que puede ser un cambio en el rol familiar, que puede ser la pérdida de un amigo, de un familiar por muerte, ¿no? O de trabajo o de pareja. Para los estudiantes es la más frecuente. Entonces a estas cosas habría que estar atento porque pueden o no funcionar como factores de riesgo. Ahora, con base a esta primera análisis que ustedes, les digo, tendrían que hacer para cada uno de sus usuarios, empezamos a construir 3 bloques, al menos incluye la conceptualización cognitiva, para llegar a lo central, según Aaron Beck, que son las creencias centrales. Obviamente nos va a ayudar mucho tener los resultados de la escala PDQ, porque la escala PDQ nos va a dar datos sobre algunos rasgos de trastornos de la personalidad. Sin embargo, muchos de nuestros alumnos no van a tener rasgos de trastornos de la personalidad, simplemente van a tener déficits y excesos conductuales, ¿no? Y cognitivos. Y para ello entonces a mí me gusta empezar por los supuestos, por las creencias intermedias. Que están compuestas de 3 elementos, que son los supuestos lógicos, las actitudes y las reglas. Entonces, imaginemos un caso de un alumno o de una alumna que ha vivido algunos de estas circunstancias que antes mencionábamos. Vivió negligencia, vivió el suicidio de alguien cercano, tiene una familia que no se comunica bien, que es caótica, que está un poco diferenciados los individuos. Entonces, las personas, conforme van enfrentándose a estas experiencias, empiezan a construir una serie, por ejemplo, empecemos por reglas, que a veces no son casi siempre se caracterizan por ser poco objetivas. Porque hablando de física o de química, si yo suelto este plumón siempre se va a caer, nunca se va a elevar. Pero hablando de humanos,
difícilmente algo ocurre siempre. Sin embargo, Aaron Beck hace mucho énfasis en cómo cuando alguien tiene una cuestión mental, especialmente por ejemplo depresión, catastrofiza, filtra todo en función de esa creencia desesperanzadora. Entonces, una regla que puede establecer alguien que no es adecuada es decir, todos los hombres son iguales, porque los hombres se parecen en algunas cuestiones anatómicas, sin embargo, no se parecen en que todos sean malos, en que todos sean fuertes, en que todos no lloran, en que todos consumen sustancias cuando tienen un dolor muy importante. Entonces, desde que ustedes entrevistan por primera vez a alguien, lo que ocurre es que empiezan a escuchar cómo las personas, o los alumnos en este caso, han ido construyendo reglas de al menos 3 cuestiones importantes: de ellos, del futuro, que es la triada cognitiva, y de los demás. Entonces, un alumno puede tener una regla, por ejemplo, yo nunca debo de cometer errores, yo siempre debo salir bien en mis calificaciones, yo no debo expresar lo que siento. ¿Qué otras reglas creen que puede tener alguien que ha vivido estas cuestiones de las que hablábamos, que tiene muchos factores de riesgo y que está pensando en el suicidio como una opción? No tengo la capacidad de enfrentar problemas. Yo soy incapaz. Bien. Yo soy una carga para los demás. Ok, así es. No puedo. Y ahora conviértanlo en una regla. Como yo soy incapaz y como yo soy una carga, conviertan eso en una regla. Yo debo de... Yo debo ser siempre el número 1. Ok. Yo no debo ser una carga. Yo debo ser más eficaz en lo que soy. No puedo tener errores. No puedo tener errores. Entonces, esas reglas son ideas muy rígidas de verse a sí mismo. Y que cuando no se cumplen, porque si es un estudiante de medicina que no puede cometer errores, que debe ser el número 1, que no debe ser una sobrecarga, y se van a extraordinario, no está generando ingresos, y parece ser que no tiene lo que en algún lugar escuchó que se necesita para ser médico. Cuando todo eso no se cumple, hay mucho malestar emocional, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir intentando que ustedes logren, a partir de un caso, ir obteniendo todo esto, para que logren conceptualizar un caso. La hipótesis de la terapia cognitiva diría, si ustedes no trabajan o no le demuestran al usuario, no te has dado cuenta, pero parece ser, llevamos 3 o 4 sesiones y ustedes han tomado notas todo el tiempo, hay ideas que tú tienes que son bastante exigentes sobre de ti y que parece ser que si tú no las cambias o te das cuenta que a veces esas reglas no te son útiles, el malestar va a continuar. Entonces, y empiezan a trabajar con ellas, empiezan a, por ejemplo, a pedirle, a ver, ¿en dónde aprendiste? ¿O cuál fue tu experiencia en la infancia? No con objetivo de desahogarse, sino de asociar, en donde tu papá, tu mamá o algo pasó muy intenso que te hizo pensar que tú tenías que a partir de ese momento ser el número 1. Entonces, Beck lo que logra es, hay que hacer asociaciones para que ellos se den cuenta que probablemente él estaba en un salón donde había alta exigencia académica, donde para la maestra era muy importante el rendimiento, en donde acomodaba a los niños inteligentes adelante, a los no tan inteligentes atrás, a donde les ponía estampitas y sellitos a los inteligentes, y además era una maestra muy cálida y él quería ese afecto. Entonces él se dio cuenta que si él era el número 1 iba a tener un plus muy importante. Y a partir de que estaba en cuarto de primaria, él se puso, yo de en adelante voy a ser el número 1. Ahora, ser el número 1 es una buena idea, o al menos intentar ir un poco de lo que dirían los humanistas, ¿no? Abraham Maslow, Erickson, superarse, crecer, sacar el potencial mayor que uno tiene, siempre es una buena idea. Pero es una idea muy exigente, exigirse siempre sacar el mejor promedio y estarse comparando y ocupar mucho tiempo de eso, e incluso confundir que mi valor como persona, porque todas las personas son valiosas, está en función de mi promedio académico, o está en función de en qué hospital quedé, o en qué lugar me siento, o en el examen general, en el examen nacional de residencias médicas, si pasé o no pasé a la primera vez, etc. Eso ya es muy diferente, ¿no? Entonces,
¿Qué otras reglas? Idealmente me gustaría que al menos saquemos 10 reglas, ya llevamos 3. Que 7 personas más intentaran pensar en una posible regla que un alumno se construye y que puede ser en detrimento de su bienestar o de salud mental. ¿Qué reglas se pueden construir los alumnos? Este presente de no debo reprobar ninguna materia. No debo reprobar ninguna materia. Debo ser productivo. Debo ser productivo. Ok, debo ser productivo. Debo estar siempre bien. Debo estar siempre bien. No debo de dar problemas a mi familia, ya tiene suficientes problemas. Yo ¿Qué creo que sobresalir a la familia. Ok, esa es una regla. O estaba pensando incluso en los hermanos mayores. Mi responsabilidad como hermano mayor es terminar una carrera, ser un ejemplo y sacar adelante a mi familia y apoyar a mis padres económicamente. Muy bien. ¿Qué otras reglas se les ocurren? No debo defraudar a mi familia. No debo defraudarlos. Porque tal vez defraudarlos para un alumno es abandonar la carrera o cambiar de carrera, porque todos esperaban que yo fuera médico casi siempre. No esperan que seamos. ¿Qué otra regla tendrá un alumno? No debo de nunca darme por vencido. Yo puedo solo. Yo puedo solo, debo de poder solo, no debo de depender de nadie. Debo de terminar lo que comencé. Debo de algo aunque no me guste. Todo debe ser excelente. Todo debe ser excelente. Si quieres que todo salga bien, yo tengo que hacerlo todo. Exacto. Yo me debo de encargar de todo porque en el equipo todos son unos poco confiables, entonces yo debo de supervisar, ¿no? Bien, entonces desde la primera sesión ustedes van escuchando y van anotando las reglas porque van construyendo una manera de afrontar la vida y que si esas reglas no cambian, no va a cambiar la emoción, no va a cambiar la conducta. Ahora, actitudes son posturas positivas o negativas en relación con algo. Entonces, es ingenuo pensar que todo esto va al alumno solo, va con su crianza y con su herencia. Entonces, ¿es bueno ponerse shorts para venir a trabajar? Pues para un grupo de personas diría, las mujeres tienen que usar tacones, falda, se deben de poner un moño, unos aretes, ¿no? Porque hay reglas sobre cómo debe de. Y la gente a partir de si se cumple esa regla tiene una actitud favorable o desfavorable, ¿no? Esa alumna es una fácil, esa alumna es muy educada porque trae su tacón y su falda, no sé si es educada pero trae tacones y falda, ¿no? Entonces, hacia qué situaciones, personas, comportamientos tendrían actitudes favorables o desfavorables los alumnos que están pensando en el suicidio como una opción. ¿Es bueno o es malo? Casi siempre va por ahí. Es malo decir lo que sientes porque va a causar más problemas o porque vas a asustar a los demás. Es bueno guardarte porque se van a burlar de ti. Es malo porque se van a burlar de ti. Quien tiene una carrera es exitoso. Quien tiene una carrera es exitoso y valioso, ¿no? Vale más el que tiene la carrera que quien es artista o el que tiene un negocio. Y piensen en situaciones de alumnos, ¿no? Es malo pasar a exponer, ponerte muy nervioso, tartamudear, que se te olvide todo. Es muy malo. Ser un estudiante y exponer mal es muy malo. En el caso de los médicos podría ser es malo no tener tanta memoria para estar. Así es. Sobre todo eso, ¿no? Porque se exigen que tienen que memorizar todo. Así es, malo tener una memoria y es malo no poder aguantar las guardias, es malo necesitar un psicólogo, es malísimo, necesitar sustancias, ¿no? Es malo ver que alguien muere y sentir feo, eso es malo. Los médicos Es malo llorar. Es malo llorar. O expresar mis emociones, ¿no? Así es. Es malo tener una orientación sexual diferente. O es malo al menos dudar. Es malo, es malo estar desorientado.
¿Qué es bueno? Estar bien organizado. Ajá, estar bien organizado es bueno. Ser puntual. Exigirte al máximo. Exigirte al máximo. Es bueno siempre tener una novia o un novio. Es muy bueno, siempre. ¿Qué otras cosas son muy buenas y que pueden ser distorsionadas? Es bueno tener muchos amigos. Es bueno tener muchos amigos. Es bueno ser el más sobresaliente del salón. Así es. Es bueno ser presentable, tener mi bata limpia, Exacto. usar una corbata. Ok, así es. Si la bata está más limpia, más bueno. Es bueno el suicidio. Yo estoy a favor de las personas que mueren por suicidio porque son valientes, no dan problemas y no andan llorando por la vida. Toman una decisión y lo hacen. Esa es una actitud hacia el suicidio, ¿no? O es malo, son unos maricones los que se suicidan, no aguantaron, son débiles. Supuestos lógicos, seguramente se acuerdan de sus clases de la prepa. Sí, entonces. ¿Quién me puede dar ejemplos de supuestos lógicos que podría tener un estudiante? Si yo no apruebo la materia, entonces soy un fracasado. Bien. Sí, y solo si yo estoy todo el tiempo bien, podré ser mejor. Si solo tengo puros 10, entonces seré el mejor. Si no tengo una pareja, no soy feliz, por lo tanto tampoco valgo como persona. Bien. Si me suicido, entonces se acaban los problemas para mi familia. Si no termino la carrera, soy un fracasado. Si no disfruto lo que hago, entonces no voy a ser un buen médico. Y como no voy a ser un buen médico, voy a fracasar y voy a tener muchas expectativas sobre mi familia que no voy a poder satisfacer, ¿no? Ok. Si repruebo este extraordinario, entonces mi carrera está acabada. Si me gusta esta chava, entonces seguro que soy lesbiana. Es un hecho. Entonces, ustedes cuando van hablando con alguien ya no lo escuchan igual. Ustedes ya están atentos a, eso es una actitud, eso es una creencia, eso es una regla. Y se esperaría que conforme vayan sumando estas tres, van logrando darse cuenta cómo ve a los demás, cómo se ve a sí mismo y cómo ve al futuro. Entonces, alguien que ha vivido abuso sexual en la infancia, acoso escolar, consumo de sustancias en su familia, un divorcio violento, que sea una familia con estas características, que no comunican las cosas, que no están muy diferenciados cada uno de los elementos, que no promuevan el crecimiento, ¿cómo creen que se vea a sí mismo ese alumno? Como una carga, pequeño, Desvalorizado. desvalorizado, La capacidad para hacer las cosas, para lograr. poco capaz. ¿Cómo creen que vea el futuro? Desesperado. Difícil, corto. ¿Y a los demás cómo los perciben? Más capaces que yo. O muy críticos, muy Con una vida vigilantes, exitosa. exitosos, exigentes. Okay. Entonces, lo que estamos intentando transmitir es, muchas de las veces, y yo casi siempre uso este pequeño modelo en las sesiones de psicoterapia. Nosotros conocemos a un estudiante a los 20, 21, 22, 23 años más o menos. Pero todos hemos comentado aquí que vivimos eventos estresantes, pérdidas, cambios muy importantes en nuestra vida. Pueden implicar, para un niño un simple cambio de casa altera, puede ser que no pueda adaptarse a esa segunda casa, a esa colonia, a esa nueva escuela, a esa maestra, y que ese cambio de escuela sea un referente para él de, es que yo antes de cuarto fui muy feliz, pero después cuando nos cambiamos a este estado o a esta colonia, yo ya nunca más volví a ser feliz. Entonces, cosas que podría uno subestimar, pero que hay que estar muy atento para determinar, a ver, este alumno a los 8 años se cambió de casa, no logró adaptarse a los amigos, al medio, al estado, al clima,
Puede ser que además hubo otro cambio de escuela a los 13, en donde no solamente es el cambio de escuela, es la adolescencia, los cambios hormonales, físicos, y que entonces tú puedes confundir, porque una de las cosas que a mí me gusta, unas palabras que me gusta mucho usar en terapia cognitiva, es que a veces las personas nos confundimos. Por ejemplo, agreguemos factores de riesgo: abuso sexual a los 5 años por parte de un familiar, en donde el abusador o la persona que cometió el abuso le decía: tú eres el consentido, yo lo hago esto porque te quiero mucho. Y aunque el niño se daba cuenta que eso no estaba bien y que no se sentía bien, pero su tío le decía que era muy agradable para el tío y que lo hacía con él porque él era muy especial. Entonces este niño, cuando se da cuenta a los 20 que esto no estaba bien, pasa muchos años de confusión de decir: yo no provoqué esta situación, yo no soy el responsable de ninguna manera, esto no está bien en ningún escenario. Él usó engaños y me confundió, pero yo a los 8 pensé que yo lo provocaba o que yo era el culpable o que yo era muy especial, pero no en el lado positivo, sino yo era muy especial en el lado negativo para que de todos los sobrinos me escogieran. Y luego yo me sentí culpable porque en parte no quería decirle a mi mamá para no provocarla, porque yo no sabía qué era eso, pero como que algo no me latía y como que sentía que si le decía se iba a asustar o se iba a enojar o se iban a hacer más o menos problemas de mi familia. Pero luego decía: no, pues yo tengo que decir porque esto no debe. Y entonces en esa confusión, ¿fui inteligente o no fui inteligente por no haberlo denunciado? ¿Fui bueno o eficaz o no eficaz por no haber podido adaptarme a la situación? Porque la hipótesis individual le daría toda la responsabilidad al alumno, pero no, tal vez en verdad, y ustedes lo pueden ver, sobre todo los que vivimos en la Ciudad de México, ahora es menos, pero los chilangos tenemos nuestro pasado y no somos tan bienvenidos en muchos lugares, ¿no? Entonces, no el alumno va solo. El ser del Estado de México, de la Ciudad de México, el sistema de los otros estados no es el mejor hacia la bienvenida, ¿no? No es que él sea poco hábil o que tenga un gran déficit en las habilidades sociales, ¿no? Tal vez si se hubiera ido a otro país, podría haber sido más fácil adaptarse a otro país que a un estado del mismo país, ¿no? Por las expectativas, las creencias. Y luego a los 13 años, si además yo, por ejemplo, este alumno empezó a tener problemas graves de acné, que es un componente hereditario, y que además él se ponía muy nervioso y se exprimía y se exacerbaba, ¿no?, la situación, y empezó a haber un rollo de acoso escolar. Entonces, este alumno, cuando llega a terapia por una crisis, tiene una construcción de sí mismo con base a estos 3 eventos que fueron muy importantes para él: la adolescencia, el acné, el cambio de la secundaria, un cambio anterior y un abuso sexual, en donde él construye creencias que él, o reglas que él dice que se cumplen siempre, pero difícilmente podríamos juzgar si él es inteligente o no por no haber denunciado la situación de acoso. Él hizo lo que pudo con base a las circunstancias, y él tardó 3, 4, 10 años en darse cuenta que eso no estaba bien, y cuando ya quería decir era muy tarde, no le iban a creer y prefirió callarlo, ¿no? Pero no es ni más ni menos inteligente que lo que sí denunció. Pero es un primer acercamiento a creer que él es incapaz, o que él no es hábil, o que los demás son más valientes que él. Entonces, si juntan, desafortunadamente tenemos alumnos que tienen no solamente 3 experiencias muy estresantes, tienen 10, y tienen situaciones familiares muy complicadas. Entonces, nosotros en terapia cognitiva sí hacemos un análisis de la infancia, pero en estos términos, en demostrarle, y yo siempre uso este mismo dibujo: tú estuviste muy confundido por el abuso sexual, estuviste confundido porque tuviste un problema de acné muy importante, fuiste, y quizá ahora que lo recuerdas, a una de las secundarias con mayor nivel de exigencia académica, donde eran chavos que estaban juntos desde la primaria y eran salones muy cuestionados, que a los nuevos no los dejaban ingresar, y que al nuevo el acoso era mucho más intenso, pero eso no te hacía ni buena ni mala persona, ¿no? Pero sí fortaleció creencias centrales, supuestos, actitudes o reglas, que ahora nuestro trabajo es irlas desmenuzando, o al menos que tú sepas que te fuiste construyendo esta serie de ideas, y que cuando tú tienes una situación difícil, por ejemplo, ahorita que terminaste con tu novia, regresas a esas ideas y piensas: soy incapaz,
nunca voy a ser querido por los demás porque soy feo, no soy querible, no merezco amor de los demás, no me es fácil conocer gente nueva, las relaciones sociales son lo peor que me pueden poner como reto, y quizá sí son verdad, pero no te describen como persona. Y además tú tienes 20 años, tienes 60 años en promedio para practicar habilidades. En caso de que puede ser que sí haya hipótesis de que no eres tan hábil, ¿no? De que no eres tan valiente, puede ser, ¿no? Pero sí, no sé si me estoy como explicando. Sí. Entonces, la terapia cognitiva sí utiliza las cuestiones de la infancia, y en el caso del libro de Judith Beck, en donde es un estudiante que le cuesta mucho trabajo concentrarse, que no puede hacer la tarea, que está deprimida, habría que entonces empezar a investigar. Lucy, me parece que se llama la estudiante, Sally, qué supuestos lógicos empieza a construirse sobre ella misma, sobre el mundo y sobre los demás. Y es muy revelador para los estudiantes porque nosotros estamos intentando, es muy pretencioso, pero estudiar a los usuarios y transmitirles esta idea del método científico. Entonces, tú tuviste sí 3 situaciones estresantes muy importantes que son las más difíciles de recordar, casi son traumáticas y te gustaría casi olvidarlas, pero viviste en tus 20 años 50.000 millones de otras experiencias. El asunto es que cuando alguien está triste, filtra estas como las definitorias y como las que mejor describen quién es la persona. Pero a los 5 años se llegan a conclusiones equivocadas sobre... incluso, por ejemplo, si hay una separación a los, no sé, 10 años, pues uno a los 10 años también está construyendo algunas ideas, algunas creencias sobre el amor. Entonces, ¿el amor es para siempre o no es para siempre? ¿El que te quiere mucho siempre va a estar contigo o podría nada más verte cada 15 días? ¿Te quiere menos si te ve cada 15 días o te quiere más? ¿Existe nada más el amor de tu vida o tienes varios amores de tu vida? Y entonces, a los 9, 10 años, uno no está en condiciones de decir, creo que ya tengo muy claro cómo funciona el amor, porque no los tiene uno claro ni a los 40 ni a los 50, ¿no? No hay reglas para el amor, ¿no? Entonces, esto es muy revelador para los estudiantes porque lo que además es muy esperanzador desde mi punto de vista, señalarles que estas creencias fueron conclusiones cuando él no podía entender lo que pasaba, casi siempre no son del todo equivocadas, pero sí están sesgadas, y que si cambia y que si detecta la próxima vez que él se sienta triste, que se activan esas creencias, y que tiene que ser cuidadoso porque no describen con objetividad lo que está pasando o no describen con objetividad cómo es él, es más probable que logre actuar de una manera diferente, solamente con el hecho de identificar. No vamos a poder lograr eso en 8 sesiones, pero sí empezar a al menos psicoeducar y que una sesión te expliquen estas cuestiones, aunadas a lo que encontraron en la escala PDQ, que identifica rasgos muy particulares de trastornos de la personalidad. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, las creencias intermedias sin duda que construyen un estilo de afrontamiento. Hay muchas teorías que hablan sobre el estilo de afrontamiento, pero al menos hay, entre los más famosos, por ejemplo, hay personas que afrontan un problema y son especialistas en inhibir la emoción. En los hombres mexicanos se espera que un hombre mexicano sea así, que cuando se muere alguien, cuando hay una crisis o cuando hay que levantar un garrafón, él no se raja, ¿no? Ni se pone nervioso ni duda, el hombre fuerte levanta el garrafón, ¿no? Quizá después dice, me lastimé, me jalé porque lo cargué mal. Oigan, de 10 mujeres que había, que yo vi 3 que hacen pesas que están súper fuertes, ¿por qué no? Pero él, ¿no? Se espera que dirija el problema. En cuestiones más graves, por ejemplo, a mí siempre doy el mismo ejemplo. Cuando alguien fallece, siempre hay un miembro de la familia que es el experto para saber dónde están los documentos de la persona que falleció, para ir a levantar el acta de defunción, para ver el médico, para firmar el acta, para todos los trámites, ¿no? Y siempre hay un familiar que, aunque vive con la persona que falleció, no se acuerda de nada, ni de la creencia, dónde está la creencia del lector, no se acuerda de los papeles, no se acuerda de la cita, nada, ni del teléfono del doctor, dónde está, nada.
Entonces, a mí, al menos hay varios estilos de afrontamiento. Uno es, les digo, hay un estilo de afrontamiento evitador, que es dirigido al problema, evitador en términos de la emoción. Y hay un estilo de afrontamiento dirigido a la emoción. Se ha discutido sobre que ninguno de los dos es el idóneo, porque ni tan bueno es enfocarse totalmente a la emoción, y las mujeres se nos educa, en algunos países, en México es el caso, que cuando una alumna termina con un novio, le platica a una alumna, le platica a otra, lloran todas con ella, y cuando un hombre termina con una novia o con un novio, Toman todos con él. todos a beber para inhibir, o todos a buscar a una fiesta donde hagan más chavas o chavos, ¿no? Lo que necesites, para inhibir la emoción, ¿no? Y ya tienen una lista de chavas o chavos a los que les vamos a hablar para armar algo, para que un clavo saque otro clavo. Entonces, es verdad que ninguno de los dos es el más efectivo, porque ni evitar la emoción es efectivo, pero tampoco dedicarle demasiado tiempo es efectivo, ¿no? Entonces, lo mejor sería una combinación, ¿no? A una persona que logre decir, no voy a cargar el garrafón porque vengo lastimado, vamos a hablarle a alguien más, o entre dos mujeres yo les dirijo y ustedes lo pueden cargar, o entre tres, ¿no? Un varón podría decir, no me voy a ir de fiesta hoy y no me voy a alcoholizar porque la última vez que hice eso tuve una recaída muy importante y yo ya decidí que la bebida y yo no somos buena combinación, entonces estoy muy triste y me voy a quedar hoy en la noche y tal vez voy a ver una película triste o voy a poner música, pero me voy a monitorear que esto no se exceda de 2 semanas que yo esté todo el día triste y esté aislado y esté nada más queriendo escuchar mi música, sino que también lo voy a alternar con, va a haber días en que quiero salir con mis amigos, con mis amigas, ¿no? A hablar de eso. Entonces, hay muchos estilos de afrontamiento, depende de, por ejemplo, si nos profundizamos a trastornos de la personalidad, hay un afrontamiento que es el depender del otro. Si yo me considero débil, a los demás los veo más hábiles que yo, generalmente entonces busco tener un soporte que tome las decisiones por mí, siempre tener una pareja, siempre alguien a quien tenga que consultar y que en cualquier momento le pueda hacer una llamada, postergar o incluso no tomar puestos de responsabilidad o de tomas de decisiones, porque, ¿no? Entonces el trastorno de personalidad por dependencia ese es el afrontamiento, ¿no? Yo no afronto, mejor que afronte el otro, que decida el otro, incluso que decida qué me voy a poner, ¿no? Cómo me voy a peinar, si me corto el pelo o no me corto el pelo, ¿no? Otro trastorno de la personalidad que me parece como fácil de explicar es el trastorno obsesivo de la personalidad, no como trastorno mental, sino estas personas que tienden a ser muy perfeccionistas y que revisan si está con polvo o no está con polvo, que un poco de lo que decían hace rato, no delegan. Hay alumnos que no delegan, que quieren hacer siempre el trabajo de equipo solos porque no hay equipo perfecto y porque como no se van a arriesgar a sacar 9 y tienen que sacar 10, prefieren hacer toda la investigación solos, son muy codos, atesoran las cosas, tienen una visión de los demás como irresponsables, como flojos. Ahí entra lo de las reglas, ¿no? Así es. Por ejemplo, si hay tanto polvo aquí, no está limpio. O sea, esos trastornos obsesivos. Y es intolerante, ¿no? Tiene que estar limpio siempre. Ahorita vamos a ver en la segunda parte del video un poco más a profundidad los supuestos lógicos, los estilos de afrontamiento de las creencias para los trastornos, ¿no? Pero para que quede más o menos claro, entonces, una persona, pensando en el caso, ¿no?, de Sally, vamos a pensar que tiene estos antecedentes de riesgo, que está pasando por una recaída de depresión, ¿qué tipo de afrontamiento creen que esté teniendo con base a lo que han leído en el libro? Evitado. ¿Por qué? Porque ella está pensando en buscar trabajo, pero no se considera con las aptitudes o la capacidad de trabajar. Entonces le pregunta ¿qué podría ser lo más catastrófico? Pues que me retire o que me vaya o que no lo haga. Y así se va con las otras creencias que ella tiene acerca de su desempeño, ya sea no solamente en la parte laboral, sino también en la parte escolar. Ok, entonces
tú lo percibes como evitador. Yo también creo que hay una parte muy enfocada a la emoción, pero a ver, ¿tú qué opinas? Sí, exacto. Yo lo veo más como a la emoción, porque en lugar de aventarse e ir a buscar el trabajo, se dedica más a pensar en lo catastrófico que puede resultar el hacerlo. Entonces creo que toma más tiempo el estar creando ideas en su cabeza que en lugar de hacerlo. Y pospone, ¿no? Casi siempre en la depresión hay un estilo de afrontamiento predominante en la emoción, porque recordemos que la depresión ocupa mucha parte de nuestra atención, que las personas, en este caso los alumnos que tienen sintomatología depresiva, tienden a aislarse, a estar en su cuarto toda la tarde pensando en las cosas del pasado que les han ocurrido, las pérdidas, en lo malo que ellos se perciben que son. Y si piensan en el futuro, porque pensar en el futuro es más como un trastorno de la ansiedad, ¿no? De sintomatología ansiosa, pero si piensan en el futuro es como desesperanzador. Entonces, por estar pensando, no hacen la tarea, se les va la tarde, ¿no? O por dormirse, pero también cuando están dormidos están soñando, ¿no? Todo lo que es congruente con la depresión. Y tienen mucho esta cuestión de posponer, ¿no? Ahora que me sienta mejor, o identifican muchas barreras para poder hacer la tarea o para poder hacer el trabajo o para poder animarse a ir a la biblioteca a sacar el libro, ¿no? Casi siempre, pero podría ser que también tengan, ¿no? elementos de un estilo de afrontamiento evitador. Hay que ir analizando cada uno. Entonces, bueno, si ya tenemos y anotaron en su carpeta los antecedentes de la infancia, ya tienen una buena construcción de al menos 3 o 4 supuestos lógicos, actitudes y reglas, ya identificaron un estilo de afrontamiento, ya estarían en condiciones de identificar creencias centrales. Hay, según Aronbeck, varias creencias centrales. Entre las más importantes son la creencia central de ineficacia, la creencia central de miedo o de no ser amado o no ser querido, y otras que van a encontrar ahí en el libro. A mí me gusta mucho identificar esta creencia de ineficacia, les digo, no siempre coincide, porque se espera que este modelo sirva como una especie de iceberg. Entonces, algunos otros autores cognitivos hablan de, si en el fondo tú te sientes ineficaz, y a veces los alumnos solamente dicen, es que soy un tonto, es que soy una basura, una mierda, un pendejo, un inútil, así es. Y por ejemplo, inútil es una palabra que es criterio diagnóstico de depresión, ¿no? Sentimiento de inutilidad, ¿no? O no valgo, ¿no? Si se dan cuenta, alguien que siente que no vale, se siente así con base a lo que le pasó en la infancia, con base a lo que le dijeron en su familia, porque también puede ser que directamente su mamá, su papá, su abuelo, su cuidador le decía, tú no vales, tu hermano es más valioso que tú. O le pueden decir, la psicología no vale, vale la medicina, vale el derecho, vale la arquitectura, ¿no? El arte no vale, ¿no? El diseño gráfico no vale, no sirves para nada. Dices puras ridiculeces. Dices puras ridiculeces, nada más le traes problemas a esta familia. Entonces, les digo, ya sea con... Entonces, sí, nosotros lo que queremos transmitirle al alumno es, tú te sientes ineficaz, pero es muy diferente sentirte ineficaz a ser ineficaz. Y eso hay que estarlo puntualizando, ¿no? Porque expuse muy mal en la clase, me puse a sudar mucho, se me olvidó lo que tenía que decir, todo el mundo se dio cuenta, cuando acabó la clase me salí corriendo, me sentí muy mal, expuse muy mal, no sirvo para esto, no sirvo para la biología. Entonces se sintió muy mal, pero no podemos afirmar con esa evidencia que él no está hecho para la biología. Solamente sabemos que él se sintió, que efectivamente la pasó mal, y puede ser que haya que trabajar algunas habilidades, porque no es verdad que con que solamente le reestructuremos, te sentiste muy mal, con que se te quite la depresión vas a exponer fantástico, no, le tenemos que dar un entrenamiento en habilidades sociales también. Pero ve, cuando empieza a hacer reestructuración cognitiva, que van a tener una clase de eso, la pregunta clave es qué pasó por tu mente en ese momento, o qué te imaginaste, y para empezar a reestructurar, la pregunta siguiente es ¿qué evidencia tienes para pensar que eso es verdad? Sí. Entonces, solamente porque has expuesto muy mal
Esa es evidencia suficiente para decir que no vas a ser un buen científico, que no vas a ser un gran biólogo. Si nosotros entrevistamos a 1 millón de biólogos que tengan ciertos parámetros de éxito, habría que ver cómo se mide el éxito, pero vamos a pensar en parámetros objetivos de éxito. De esos 100 millones, ¿crees que todos nos van a afirmar que contundentemente desde su primera clase de biología eran extraordinarios oradores? Eso sí sería un estudio basado en la evidencia. Y también debatirle, ¿no? Y hacerle ver, por ejemplo, dime, o sea, que hay ocasiones en que a lo mejor si se lo hizo mal, hay ocasiones seguramente en las que también lo habrá hecho bien. Y eso quiere decir que no siempre es ineficaz para este tipo de experiencias. Sí, entonces, ahora, el arte va a ser que la técnica cognitiva usa algo que se llama el descubrimiento guiado. Nosotros vamos a tener la gran tentación de explicarle y decirle, mira, date cuenta que sí. Y lo que vamos a intentar es que solamente haciendo preguntas de algo que se llama debate socrático, esto es evidencia suficiente para pensar que esto es verdad, y que él logre hacer el descubrimiento de decir no. Y si no ha logrado hacer esa asociación o esa nueva manera de ver lo que le pasa, lanzar otra pregunta para que él sea el que construye y se dé cuenta que una golondrina no hace un verano, ¿no? Una mala experiencia o incluso muchas malas experiencias de exponer y ponerse muy nervioso no aseguran que en el futuro no va a ser buen biólogo. Hasta ahí voy bien, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pausa.